Estimado auditorio, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos place enormemente tener la oportunidad de converger en esta mesa de análisis, de diálogo, de discusión, de ideas, de distintos pensamientos, de pasiones, ¿verdad? Nos da mucho gusto saludarles en esta tarde. Mis compañeros en la mesa, les damos la bienvenida a este viernes 5 de septiembre en el 9º mes de este 2025. Desde San Luis Potosí, un gusto saludar a nuestros compañeros. Alvarito Candia, muy buenas tardes, Alvarito. Muy buenas tardes, Armando. María Luisa, muy buenas tardes. Aquí está con nosotros Edmundo de buenas León. Tardes. Gusto saludarlos, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos cerca. Gracias. María Luisa Paulín en la capital del estado. María Luisa, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, compañeros que se van a invitar. Pues será yo aquí. ¿Un primer informe o...? Un primer informe. Edmundo de León González Elguín, aquí en Matehuala, en el estudio. Buenas tardes, Edmundo. Buenas tardes, abogado Armando Santillana. Buenas tardes, María Luisa y mi estimado y fino y siempre bien apreciado Álvaro Candia Gómez hasta la capital del estado. Y sobre todo un saludo al auditorio, que hoy estamos de vuelta después de una semana de ausencia. Dice la racilla en redes sociales. Oye, dice la racilla en redes sociales, ponle un oxo, ¿verdad? Ponle un oxo. Muy bien, bienvenidos todos, un gusto saludarlos. La verdad es que, bueno, pues hay mucho tema, hay mucha tela de dónde cortar y la verdad ha habido muchos movimientos, muchas actividad en todos los ámbitos y bueno, ustedes son los que abren el debate. Edmundo de León González, tú mero, para que pon las cartas sobre la mesa. Luego. Sí. Fíjate que hoy vengo yo tal vez con la idea muy a lo local, muy a lo estatal. Y créeme que en esta semana no hubo medio de comunicación en San Luis Potosí que le estuviera dando la cobertura necesaria, indispensable, a un conflicto que cada día crece más y parece que esa deuda del gobierno del estado hacia la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cada día crece más. Y desde diferentes ópticas y de diferente perspectiva, comunicólogos, columnistas de la capital del estado han estado dibujando un escenario, si no es que catastrófico, si para diciembre no se liquida o al menos se tiene la cantidad necesaria para saldar los compromisos de fin de año de aguinaldo y todo lo que implica esa quincena para muchos tal vez pesada en los organismos gubernamentales y no se diga educativos, algo puede pasar. No quisiera irme yo a una historia del último conflicto entre la universidad o en la universidad, que finalmente vio afectado a miles y miles de estudiantes y no se diga también a padres de familia en aquella sangrienta pugna, porque finalmente Jorge Mena pierde la vida en ese conflicto que parecía que nada más era cuestión interna, con el rechazo o con la petición de remover al rector de aquel tiempo, se convierte después en algo que ha sido trágico para la vida en la capital y que hoy una movilización como lo plantean muchas personas puede ser de consecuencias inimaginables para una capital del estado, para los principales municipios que albergan y dan cabida a un segmento muy importante en los que anteriormente se llamó COARA, hoy son coordinaciones regionales, tanto en Ciudad Valles, Río Verde y Matehuala. Pero ustedes que están más que empapados allá en la capital con diferentes perspectivas, insisto, y con algún otro manejo que tal vez y con toda seguridad nosotros no lo tenemos hasta Matehuala, yo se las convierto en pasivo. ¿Cuál sería tu opinión, María Luisa, y cuál sería tu opinión, Álvaro, en esto que cada día crece más?
Pues creo que hoy todos se dieron cuenta, el rector anduvo por Matehuala, fue allá Sí. al arranque de clases y por ahí nuestro compañero Francisco Ibarra lo entrevistó en la prepa, según vi, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues el rector pone los puntos sobre las IES y creo que es un asunto delicado y como dijo él, sí pone en peligro la gobernanza. Así Porque es. imagínense, no sé cuántos empleados tiene la universidad, pero que se queden sin su salario de diciembre, sin su aguinaldo, sin su fondo de ahorro, cuando es algo que tú ya tienes programado, por lo menos para la gente que es organizada con su dinero. Creo que sí va más allá y yo siento que no es un tema nada más del gobierno del estado. Yo ignoro si efectivamente el gobierno federal ya le depositó el dinero al gobierno del estado y por sus pistolas o lo que sea, no le quiere pagar a la universidad. Yo supe en diciembre del año pasado que el gobierno federal le debía al gobierno del estado más de 6,000 millones de pesos de fuente directa. Bueno, me lo dijo el gobernador para acabar pronto. Entonces, no sé si en ese paquete están los recursos de la universidad, pero creo que es muy legítimo el reclamo del rector y creo también que algo tiene que hacer y que el gobernador tiene que convertirse ahora sí que en el soldado de la universidad y viajar a México donde tenga que viajar para decirles, oigan, mi universidad está en peligro. Amén de que el gobierno federal o la 4T, AMLO, odió siempre las universidades públicas. Por eso creo universidades patitos como la Rosario Castellanos, como la ahora que está creando Claudia Sheinbaum. Creo que si algo ha destruido este grupo de Morena es la educación y la salud. Y si quieren, en la siguiente ronda les doy más cuestiones porque cualquiera se va a solidarizar con la universidad. Incluso hoy empezó a circular en redes sociales un flyer que dice todos somos la universidad o algo así. Ahorita se lo mando ahí a nuestro compañero Medellín para que lo publique. Entonces creo que sí es un asunto que se tiene que abordar. Pues sí. Álvaro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, coincido con el mundo, bueno, con los tres que lo pusieron en el tema. Es una noticia que hay que estar pendiente de ella, ¿no? Porque hay un gran número de universitarios porque dicen que no son los que están, sino los que estuvimos también. Entonces hay un compromiso moral con la sociedad histórico por la educación. El modo en que el gobernador está informado de los asuntos internos del dinero es algo que siempre nos va a dejar la duda. ¿El gobernador sabrá lo que le debe a través de su Secretaría de Finanzas? Les vamos a dar el beneficio de la duda. Son 600 millones, dijo hoy en la entrevista. ¿Sí? No, me refiero a que si el gobernador sabe la problemática, porque hay un responsable de finanzas, ¿no?, que debe de decirle cuál es, como abonero, a quién le va a pagar. Hoy sabemos, como dice María Luisa, de buena fuente, que el gobierno de los gobiernos de la República, después de la transición del gobierno federal, quedaron muy deficitarios en sus ingresos. Eso sí es una situación que está ahí, lo vemos en la obra pública, lo vimos en algunos ejercicios, que el gobierno federal privilegió otras cosas. El asunto de San Luis Potosí tiene que ver con dos entidades muy poderosas, el CEPAC, que lo publicamos hace como un mes, está a punto de desaparecer por la política que trae de la reforma electoral, pero por deficitaria que tenía en los ingresos del gobierno del estado, en el caso de San Luis Potosí. Y la universidad hoy hizo crisis porque la deuda se ha estado acumulando. O sea, el rector mismo nos informó que si le daban 50, le daban 20. Si la semana, el mes que entra le daban, actualmente están le daban abonos. 180 millones. 180 millones. Le daban abonos, lo cual ya generó a un corte. Si estamos hablando de años, pues ya es una dolencia suficiente. Sí creo que es una mala política lo que han hecho con la educación, agraviando totalmente a la educación profesional y más en la universidad, que sí ha modificado o se ha condicionado a los esquemas actuales de educación, que ha afectado durísimamente, ¿no?
Recordemos que hay un evento social educativo que hace la universidad, es el examen único, que modifica el pago a las certificaciones de ese examen, ahí se me fue, Ceneval, que eran una certificación y se fue quitando porque no tenían dinero para pagar esas certificaciones. Entonces modificó muchas condiciones hasta crear un examen propio, que fue el último que se hizo, para abaratar en uno de los principios algunos compromisos. Luego sí hay un problema que ya está haciendo crisis, y eso lo debe saber el gobierno. Tal es así que en la semana se sentó el secretario general a limar, pero no sabemos la profundidad, estoy hablando de que hizo tarea política. Ya lo dijo el rector que no en fue la pago. entrevista, que le pidió información porque no sabía cuánto le debía. La verdad es que para la categoría de Lupe Torres es verdaderamente insultante que no sepa lo que se le debe a la universidad. La verdad, tache para el secretario general de gobierno, definitivamente. O sea, citas al rector para ver cómo está el asunto y resulta que no sabes, pues, o sea, ¿qué clase de funcionario es ese señor? La verdad, con todo respeto. Y creo que ahí es cuando yo les digo, ¿qué tanto sabe el gobernador? Si el secretario no sabe ni quién le pegó a Lucas, pues el gobernador ¿cómo? Y si la secretaria de Finanzas anda en Japón. Anda en Japonada. Creo que sí hay ese dejo. La universidad es una institución en San Luis Potosí, no sé si en otros estados, y no lo quiero empatar, pero como es la primera que logra una autonomía, tiene una jerarquía, que todavía se sigue luchando sin la información debida de si tiene o no autonomía para que revisen las cuentas, ¿no? Creo que ya metieron allá al corresponsal de la iglesia a decir que debe de ser, ¿no? Creo que en la profundidad no hay un dato verídico. La autonomía fue una lucha social del siglo pasado, a mediados del siglo pasado para los ciudadanos, que fue, la de San Luis Potosí tiene una autonomía primero que la Autónoma Nacional. Tiene 100 años. Entonces una universidad que fue creada con un proyecto de miras larguísimo, ¿verdad? Del Instituto Científico Literario, a hoy ser una de las 10 mejores universidades del país, con varias de sus escuelas de medicina, ingeniería, geografía, varias, no podemos medirla, que ha redimensionado. No voy a justificar el asunto de la universidad como un dejo de estar a favor. Creo que nadie puede estar en contra de la universidad. Punto. Claro. Eso es tan sencillo que nadie puede estar diciendo, ay, es que está mal. A ver, tiene tantos antecedentes. Con el tema del 85, ¿no? Que no hay por lo pronto no conozco por... Mira, ese tema es muy sensible y estoy cierto. Pero yo era amiga de que Jorge Mena, perdóname. Claro, que en paz descanse. Yo tengo muchos datos en ese sentido. Fue mi momento histórico. Yo era el secretario general de la Federación Universitaria Potosina cuando estábamos en ese. Entonces sí tengo muchos datos, pero eso no tiene nada que ver más que de los conflictos políticos que mediaban en los que dirigían los grupos políticos desde la universidad. Y llámese gobierno, llámese partidos políticos, llámese muchas cosas que había que medir, porque ese es mi punto de vista. De ahí nunca quiero entrar en ese tema. De hecho, hay una existencia generacional de quién escribe esa historia. No hay en San Luis Potosí una historia, porque fue muy circunstancial. Cayó un gobernador, cambió de rector, hay un movimiento en San Luis, porque veníamos de un gobierno que transitaba, llamado el de conjetudismo, ¿no? Sí. Que generó el grupo Universidad y terminó en el 94, cuando ya se apaciguó San Luis Potosí con un gobernador pariente de un movimiento social como el doctor Nava. Entonces, por ahí nos vamos a quedar de corto, porque todo eso tenemos que sumar para decir qué universidad estamos hablando, porque esa universidad hace que se vaya el gobernador Florencio Salazar, de un rector que hoy goza del nombre del estadio de San Luis Potosí, ¿verdad? Así es. Precisamente. Ese será tema para otros, pero sí para terminar, veo que el gobernador debe estar informado y metido en la cancha. ¿Qué le llena el escritorio del gobernador? Por la prioridad, el bote pronto. Ojalá y alguien le ponga las agendas álgidas al gobernador para que, a ver, vamos a palomear lo que sí agrede, porque no podemos despegarnos de lo social a la universidad. Jamás. En todo esto, ¿no? Claro. Muy bien. El mundo. Precisamente yo hacía referencia al inicio de mi participación a esa trágica etapa de la universidad que
prácticamente simbra la capital del estado en un lamentable suceso, insisto, que termina con el fallecimiento o asesinato de un estudiante de la Facultad de Derecho. Pero más allá de, con todo respeto lo digo, Dios nos libre de una movilización de la magnitud que puede alcanzar hoy en día la actual población estudiantil y la planta laboral de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Que de alguna manera hemos pasado por las aulas de... Bueno, un dato Exactamente. para hacer con la voz nada más para que me den. La que hoy gobierna este país emanó de los movimientos estudiantiles de la universidad, Claro, que tenían que ver Ya con se la le estructura. olvidó. Ya se le olvidó. Que era porra. Porra. Era Bueno, de la La Goya. neta, ¿no? Pues era Noroña nomás. Nomás se acordó de Nomás Alito, que era este más ahorita porro que ella. Este se contiene, no jamás. El Alito puede ser un fajador si quieres, pero nunca fue tan porro como el Noroña ni como Sheinbaum. De hecho, pues Sheinbaum está catalogada Y su como esposo, el, ¿no? como los, Y más. Ah, el no, Ima- era el más. Sí, Ima, sí que- Carlos y más. Carlos y más. Ujú. Sí. Digo, para que a Claudia la cataloguen como parte de las FARC. De las ¿Sí sabes FARC. que son las FARC? Claro que sí. Claro. O sea, Movimiento terrorista, Alonso, que es Así es. social de Colombia, claro. Sí, guerrillero de Y Colombia. no lo vino a decir el presidente de Colombia. Claro. No lo investigamos nosotros. bueno, pues yo quisiera Adelante, finalizar mi adelante. participación en este tema, a donde iba Álvaro, María Luisa, Luis Armando, es precisamente que a otras latitudes y en otros lugares, particularmente en la capital de la República y desde la arquidiócesis de San Luis Potosí, el vocero ya le puso también algo del ingrediente a este Claro. tema. Pues quiero decirte también que hoy, no sé si tuvieron la oportunidad en una ojeada que cotidianamente acostumbro darle al Financiero, por ahí la periodista Lourdes Mendoza ya también le dedica prácticamente toda la columna del día de hoy al gobierno de San Luis Potosí, sin dejar de mencionar precisamente los adeudos que hoy en día está reclamando la universidad y que hará cosa de un mes el propio rector ya desde la Secretaría de Gobernación Federal y desde la Cámara de Diputados hizo hincapié en la necesidad de contar con esos recursos. Y en ese sentido, hacemos changuitos, dijo María Luisa, deseamos lo mejor, la mejor solución con una decisión fría, con la cabeza totalmente el gobernador del estado, y que esto, por el bien de San Luis Potosí, por el bien de miles y miles de estudiantes y egresados de esa institución, que esto llegue a un acuerdo y a una negociación en donde todos absolutamente salgan beneficiados. Muy bien. Que no le rasquen al Puma. Acuérdense que los Pumas, los Pumitas era el equipo que sube a la primera división. Los ¿sí? Los que- Pumitas. Entonces, no le Atlético rasquen San los Luis. que... Los ojos Los productos de gallina. al Puma, porque hay una discusión cuando sube por primera vez el Atlético San Luis, que su mascota eran los Pumas, con la UNAM, y la discusión se da en el comisionado Petriccioli, que es el que autoriza que suba el Atlético de San Luis, y su mascota fuera el Puma, los Pumitas, y le exigen que la UNAM ya tenía, eran los Pumas, Así es. y se van al antecedente de quién fue primera en la autonomía, y era la de San Luis, y a pesar de eso, le quitan y le llaman los cachorros, para no decirle los Pumas, y eran Qué cachorros gandallas. de perro, ya no un cachorro de puma, era un cachorro, lo ejemplificaban la mascota como un cachorro de perro. Pero bueno, Perfecto. esa es una anécdota, ¿no? El Que no le pasado- rasquen los ojos a los pumitas. El pasado lunes iniciamos el mes de septiembre, con ello el informe de gobierno de nuestra presidenta de la República, la instalación, desde luego inicio formal de las actividades de la nueva Corte de Justicia de la Nación. Fue un día muy activo en la capital de la República, tuvimos la oportunidad de seguirlo. ¿Cuál es tu percepción, María Luisa, sobre el particular? Pues mira, yo creo que es Alicia en el País de las Maravillas, nuestra presidenta Sheinbaum, sobre todo en materia de educación, en materia de salud y en materia de seguridad, porque si bien hay resultados, todos han sido forzados por el gobierno de Estados Unidos. Y ante la contracción de la actividad criminal,
están volviendo los asaltos en las carreteras, los secuestros, las extorsiones. Tengo conocimiento de por lo menos tres casos de personas que son secuestradas o con secuestro express en el tramo de Laredo a San Luis Potosí, y que solo les piden dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque se contrajo el tema de la trata de personas, ya no es tan fácil que pasen a los migrantes, porque les están incautando drogas. De hecho, en Laredo justamente dan a conocer que incautaron un cargamento de metanfetaminas que fue embarcado aquí en San Luis, en el aeropuerto de aquí de San Luis. Entonces yo creo que la presidenta nos sale muchísimo a deber. Creo que es un primer año y todavía no hay que, todavía no hay que juzgar definitivamente. Creo que Claudia hizo algo para poderse sentar. ¿Qué hizo? Espió a Landy y lo exhibió como un mi rey cualquiera que despilfarra el dinero que ganó gracias a los influencias de su papá. Espía a Ricardo Monreal. Con el único que no ha podido es con Ricardo Monreal, pero también buscaron el linchamiento de Adán Augusto. Yo creo que sí hay una mano perversa ahí escondida detrás del rostro tan frío aparentemente de Claudia Sheinbaum. Sí hay una política perversa detrás de esa señora de colita lacia y de cuellos altos. O sea, sí hay algo atrás. Pero bueno, es fácil. Repitió el modelo ancestral del PRI, del PAN, solo aplaudidores cerquitas. Nada de que el pueblo, llegamos todos, mentira, llegamos todas, ay sí, todas llegamos. ¿A dónde llegamos? Eso es mentira. Entonces, se construyó su hora feliz, y fuera de eso no se accedió absolutamente a nada. Es un año, realmente López Obrador le dejó un país quebrado, eso es cierto, súper endeudado. 18 mil millones de dólares según... Millones de dólares. Ajá, entonces está en una situación difícil, pero creo que lo primero que está haciendo ella es dinamitar los cercos que le dejó Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo se comporta este año. Y la verdad es que la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, donde dice que le vino a decir si dejaba que entraran los gringos les vale, no le piden permiso a nadie para hacer lo que les pega su regalada gana. Acaban de hacerlo en Venezuela, o sea, les vale. El día que quieran venir por un arco como lo hicieron con el Mayo, vienen. Y por supuesto que el gobierno estaba enterado, pero obviamente pues se van a deslindar para proteger su vida, la verdad. Entonces, claro. Vamos, yo creo que todavía nos falta conocer a la verdadera Claudia, pero en materia de economía, de salud, de educación y de seguridad, no se ve mucho su desempeño. Muy bien. Álvaro Candia. Bueno, creo que informó lo que va a hacer, no lo que está haciendo, ¿no? Fue una proyección de lo que puede ser la presidencia de la República. Como dice María Luisa, sí nos sale de ver, además que no coinciden las cifras con la realidad. Y deja muy que ver esa relación con los Estados Unidos, ¿no? Creo que nos dice muchas cifras, el rescate a Pemex, las casas para todos los mexicanos, son muchas cosas que no coinciden con nuestra realidad. Y sí estamos expensas de lo que está sucediendo con los Estados Unidos, porque está muy fijo Estados Unidos en el asunto del narcogobierno. No lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Y lo tienen en sus columnas y en sus escritos, de que vienen por los narcos mexicanos y que están en el gobierno. Y hoy tienen más datos porque tienen más de 50 narcos presos que estaban operando de donde estaban viviendo. Ya cantaron con singular alegría. Todo, ¿no? Como dice bien María Luisa, a ver, si hubieran venido como hicieron por el Mayo, no pueden justificar más que ellos tienen esa capacidad para llevárselos. O sea, no inventen que yo agarré mi avión y entonces subí a este viejillo, lo trepé, lo amarré, lo incité, llegó un chofer de esos que me encontré en la calle, nos dimos un avión y llegamos al aeropuerto. Y luego un piloto experto dijo, yo mero piloteo esa. Yo creo que es una buena película, no es la de los Varguitas, esta es una película del tamaño de los Tarantini, ¿no? De que se avientan
esas como ¿cómo le llaman? Una película muy buena que hacen de cómo funcionan esas agencias, ¿no? Que es Los Infiltrados, no recuerdo cómo se llama, película muy buena, donde ya te habla de temas que te quedas con los ojotes cuadrados, ¿no? Claro, muy bien. Edmundo de León. Pues fíjate que para hablar del día 1 de septiembre, yo quisiera hablar primero del último día de agosto. Uh-huh. El último día de agosto encierra a la capital de la República Mexicana una serie de dos acontecimientos, particularmente los números, pues que dan mucho de qué hablar antes de llegar al día 1. Orlando. Pues ese maratón histórico durante muchos años de la Ciudad de México y el bache que se atravesó por ahí a un corredor colombiano donde lo derriba y da mucho de qué hablar en la logística de un maratón de la magnitud de la Ciudad de México, pues deja nuevamente mal parado al gobierno de la Ciudad de México y a México como país. Y ese mismo día Alessandra Rojo de la Vega, con su movimiento que convoca también a la ciudadanía de la capital, pues fija un posicionamiento previo a lo que al otro día sucedería. Y parece increíble que más de 24 millones de alumnos del sistema educativo nacional puedan ser agraciados por un boleto que va a rifar la presidenta de la República para el Mundial. Que a ella le gustaría que un niño o una niña fuera el merecedor de ese boleto y que va a buscar el mecanismo para rifarlo. Presidente de la República, Claudia Sheinbaum, porque hay que decirlo, ya nos están corrigiendo que es presidente, no la presidenta, que no se burle de la niñez, de que los no se niños, burle claro. de los digo, porque si con un boleto que lo va a rifar no va a salir como el avión, que nadie se lo va a sacar. Digo, con todo y todos respeto. los funcionarios en primera fila. Así es, en los palcos, en los palcos, renovado Estadio gobierno. Azteca. Y como presagiando a lo que ese día podía venir a las 6 de la mañana el 1 con los humos o con los polvos de no de la Madre Celestina, como decíamos cuando eran niños, sino con la purificación de las diferentes la entrega del bastón de mando. entrega del bastón de mando y una toma de protesta de la Suprema Corte inusual a las 10 de la noche, previo lo que se dio en la Cámara de Diputados respecto al posicionamiento que se da del Dinamita Kid Alito, curándose en salud y reclamando algo que desde... Por cierto, qué bueno que le dio sus trompadas al Noroña. Eso es. Se las merecía. Nunca en su vida pensó que iba a tener una fila tan grande para agradecerle que le dio exactamente, y más que se auto-organizó la marcha del apoyo. Sí. Nomás faltó que fuera con su bata y haciendo sombra ahí por las calles de la Ciudad de México. O planchando su camisa como que por ayer. Cierto, es una estafa. Si su mamá lo enseñó, si la mamá de Alito lo enseñó a planchar a los 18 años, no aprendió el carro, porque así no se ponen las camisas para plancharse, con la pena, ¿verdad? Yo sí sé. Sí, presumía. Yo también presumo. Además empieza por el cuello y los puños, y y le deja doble raya en el hombro, cuando debe ser una sola raya. Es una sola raya. Por favor, Alito. Pero bueno, pues esto es para divertirse. Al final de cuentas, sí, la diversión, volvemos a lo mismo, valió la pena para Alito que subieron un poquito sus bonos, sí. Y que ese meme tan extraordinario que para Noroña, un mejoralito. Un mejoralito. ¿Sí lo vieron por ahí el meme? Está bueno. Un mejoralito para Noroña. Los dolores. Y bueno, al final de cuentas estaba ya amenazada toda esa serie de acontecimientos con la avenida posterior de Marco Rubio, y que efectivamente no viene a pedir permiso. Claro. Viene simple y sencillamente a dictar la directriz inmediata, sí, al nuevo periodo que inicia precisamente el 1 de septiembre, y que en una jugada por demás infantil, yo me atrevo a decir hasta temerosa, el gobierno de la 4T impide que en tiempo y forma haya un nuevo presidente de la Cámara de Diputados, alargando con ello a una posible prórroga que le otorga la Constitución en su artículo 66 hasta el 5 de hoy precisamente. Hasta hoy.
con el único afán de Oye, pero evitar... los analistas dicen que fue un plan con maña. Que lo Claro, que pasa es que a donde Claudia iba. Es tan soberbia y tan ególatra que no quería que Kenia López Rabadán o O quien Margarita fuera. Zavala o quien fuera, El que fuera. estuviera en su informe. Cerquita. Ay, qué ridícula la señora, en serio. Sí, a eso, con eso iba a terminar, de que se vio Perdón. prácticamente, insisto, hasta acobardado el gobierno para evitar que una persona, hombre o mujer de oposición, pudiera Recibir el recibir. informe. Y bueno, curiosamente se arreglan terminando ya la entrega, ¿verdad? Y todo está como si nada. Y apegado a lo que decía la ley, que tenía que ser el panismo. a Y final de cuentas. claro, y ¿Ya? contestando finalmente a tu pregunta, pues salió mucho a qué deber Claudia Sheinbaum en educación, Sí. en medicina, en seguridad. Ay, no es que vuelva a ver el video, En que lo pongan por favor donde avienta Lito al Noroña. Ay, no saben qué delicia. Oye, y el gran- no, no, y- se cae como tabla. ¡pah! El grandotote Y el ese. de la- Guarura no le Sí. aguantó ni un soplido. Ni al- un al soplido. Oye, de tiro. yo le decía por ahí a uno de mis hijos hace mucho tiempo que se andaba peleando y con las manos en la bolsa No, y pues, le ¿qué ponía y le ponía la cara. No se fijaron que el guarura o el del micrófono llevaba la mano en la bolsa. Sí. Oye, pues digo eso, ni el niño más lento de kinder lo Sí, hace claro. en una riña. Por eso fue a dar a donde fue. Sí. Pero Perdón, bueno. a donde cayó. Pero bien, entonces en ese sentido, pues yo me quedo con un informe que se empañó por muchas circunstancias. Una semana antes, el descontón, la huida y el lenguaje pendenciero que hasta antes de irse no dejó de presumirlo el Noroña, y que al final de cuentas resultó un poquito Señor más que... senador, para ti no vaya a ser que te lleve a pedirle, Sí. a pedirle No, a disculpas. pedirle perdón, sí voy, ¿cómo no? Sí voy. Pero no a pedirle Gastos pagados disculpas. y por avión. Pero no a, darle el pero no, segundo round. a darle el izquierdazo, porque ese fue un Izquierdazo. derechazo. Pero bueno, entonces les decía yo, si me permitían, porque me Adelante, diste, adelante, me diste adelante, para adelante. iniciar. A ver, y ahora adelante. te aguantas. Ándale. Fíjate A que ver. en esta semana pasada tuve la oportunidad de andar en la capital y la verdad de las ¿Del cosas... país o de San No, Luis? la capital de San Luis Potosí, hablo en lo ¿No local. te hubieras hablado para echar café? Sí. No, hombre, Te no. apartas, Traía te unos apartas. asuntos Que nos lleves a los, bastante... a los mariscos ahí de la piraña. Has de haber ido al cumpleaños de Enrique Galindo. No, Ah, sí, se fue. fíjate que tú sí anunciaste que ibas a ir hace 8 días, digo No, hace no 15 fui, días. Ricarrida. Yo sí fui. Tampoco. De ¿Tú sí mejores fuiste? lugares me han desinvitado. Bueno, entonces a donde quiero llegar es que tuve la oportunidad de pasar por la dirección del registro civil y me quedé impresionado con la fila interminable que hay Desde las todos los 5 de la días mañana. y la mafia que allí existe. Ujú. El control que tiene el puesto de los tamales ahí en el arbolito de enfrente, con una mochila y las señales, cómo introducen los documentos. El coyotaje a todo lo que da. 2 tipos y 2 tipas haciendo alarde de su prepotencia en la puerta. Oiga, cuando menos rótenlo, porque pues nomás le dicen acá con el... Acá en el delantal de la de los tamales, ahí va la mosca. Ahí va la chocolate. mordida. Algo debe de hacer la directora del registro, de la Dirección General del Registro Civil, o Otro algo asunto que le atañe al secretario general de gobierno. al secretario. Me ganaste. Don Lupe, que al final de cuentas es importantísimo que alguien ponga un hasta aquí en todos los abusos que hay, sobre todo la gente que llega del campo. Y si ustedes que están en la capital con sus medios ahí mismo, dense una vueltecita ahí de manera sigilosa, de manera discreta o secreta, y vean el actuar del personal de ahí de la esquina y cómo actúan y están metiendo los documentos para que salgan con cuotas que van desde los 6,000 pesos y hasta los Las 10,000. Si quieres salir cuánto? el mismo día, de 6 a 10,000 pesos, ¿de Las acuerdo? enmiendas. Las enmiendas. Oye, esto es increíble lo que está pasando.
Y creo que algo deben de hacer ustedes, si no vamos a comisionarnos, Santillana, desde aquí un día, y ya que están identificados esos ladronzuelos, esa gente abusiva de los que están en la puerta accediendo a las personas del registro civil, e insisto, los hijos, nietos o familiares de quien vende los tamales y el atole e introduce con una señal, cada lapso de tiempo entra con su mochilita, con permiso. Y eso que nomás tuvo 10 minutos entra y sale. Sí, pues es que me llamó la atención, como yo tuve la oportunidad de fungir como oficial de registro civil. 6,000 pesos. No, de ninguna manera, y menos cuando hay un mecanismo legal. Claro. Para hacer eso y no con esa cantidad. Es increíble lo que está pasando. Es gratuito los trámites, no creo que nada más te cobren la hoja, como 200 pesos. Es un Bueno, trámite jurídico. pero lo Es más, un abogado para hacer la enmienda. Sí. lo más triste de todo No, esto, Cualquiera llegaba, yo llegué a hacer varias enmiendas. ahí les va que por No es un asunto jurídico. Yo acompañé a mi Porque hermana y que por cierto le fíjate, pusieron mal el te voy a decir nombre. por qué es jurídico, porque tienen que darle vista al Ministerio Público, porque ya No. ya son. No, No, porque no, cuando no. te llamas María y te ponen más. Esa no es enmienda. Entonces, Esa no ¿cómo es se llama? enmienda. La enmienda es cuando ya eres una persona y tienes una corrección más profunda. como cuál, por ejemplo, Que no sea María, que se llame María sonido. Eugenia, ya es otra persona. Así Y es. entonces tiene que darle vista al Ministerio Público para que quede claro que no es María Eugenia, que es María Pérez. María, a partir de- Claro, cuando es una modificación de A por B y M por María, eso no tiene problema. Y no es enmienda. Claro, hay otros que en otros tiempos es una enmienda, ¿verdad? Corrígele, porque es quitarle Ma por María, ¿no? Era un dedo. Pero estamos hablando de cambiar, que se vea el nombre que es otro, es cuando ya le dan vista al mismo. Entonces ya es un proceso legal. Así es. Y que corrige la CURP y corrige el acta de nacimiento. Y más si es de un año a otro año, ya es una enmienda, porque ya es otra persona que nació de un año y el otro. No es de, ya si es un año, es que se equivocó de año, no. Diría es mi otra. mamá, pura sacadera de Pura- dinero. Una sacadera de- Dice, saludos hasta que volvieron. Ahí les hablan, ¿eh? Y sí. Perdón. Y pregunta aquí aquí qué informe dará Raúl en Matehuala de sus obras de verdad parecido a Claudia. Puras mentiras, dice aquí. Ahí está la gente participando en nuestro programa. Bueno, muy bien. Quiero cerrar con esto, lo que vi que está pasando en el registro, y ya me lo había contado un amigo que ahora sí por discreción, es abogado, pero por discreción, y lo que hacen con mucha gente allí, en San Luis Potosí. Llega un inocente, le tiran lo ubican y dice, ¿a qué viene? No, pues es que nada más se equivocaron en la letra A, Ujú. ¿sí? En vez de mata me pusieron mate. Punto. No, es en serio, es un ejemplo. Sí, claro. Y le dicen, no hombre, yo te lo arreglo por 3,000 pesos en un Así es. ratito. Ahorita lo hacemos. Echa los 3,000 pesos, mira, voy a pasar para hacer la corrección y ahorita en una hora yo te doy la instrucción para que vayas a la máquina expendedora de actas y ya va a salir como Sacas tu mata. acta modificada. Y listo. No, pues oye, ya nada más me están diciendo que está fallando el sistema, pero en unos 15, 20 minutos. Pues ahí se quedó todo el santo día, mi querido y distinguido y fino amigo, compañero de pupitre, de andaderas, aquí en Matehuala, y no volvió a ver al gestor, lo buscó por todos lados. Ese que traía el chalequito color gris, no, ese aquí no sabemos ni quién es, ni Ni aquí quién trabaja. será. Y eso es pan de todos los días, lo que está pasando en la dirección. Oye, pues qué lamentable, ¿no? No, Qué muy lamentable. triste. Muy triste. Muy triste Esas y muy circunstancias. lamentable, y ojalá que, como en todas las oficinas del gobierno del estado, en todo el estado, oye, ya por favor, ya tienen que renovar al personal. Que no se van, que porque se mueren Pues de se supone tristeza que en su lo- casa. Se supone que lo renovaron, ¿no? No, No. no se quieren jubilar porque se mueren de tristeza en su casa. Se mueren de tristeza. Pues que se pongan Sí, a no. lavar los trastes y a barrer la calle. Bueno, Así es más o menos. la ahí se historia. mueren de cansancio. Pues ya me doy. Muy bien. Pero bueno, a ver. No, tú, Alvarito, ¿tenías algún tema pendiente? No, Yo tengo- me quedo con ese que la burocracia siempre va a ser encontrar esa ruta.
el ejercicio público siempre va a encontrar a alguien más listo. Y así están en las placas, así están en los... Todos lados. Las placas, sí. La Los formadera, mismos. eso sí me queda muy claro que es, no está en la dinámica que dice el discurso del gobierno. Un servidor Así tuvo la es. oportunidad de ir y de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde me entregaron mi licencia. No te puedo No creer, quiero dejar Álvaro. más porque pensarán que uno lo hace para tener esa investigación y decir quién está mal. Estamos fuera. Entonces, Se me fue el nos sonido. quedamos, aquí están otra vez. Ya llegó. Ay, creo que ya volvimos. Ya llegamos. Entonces, creo que sí hay una mal discurso, hay una lógica que no tiene el gobierno, porque a lo mejor, insisto, dándoles el beneficio de la duda, no saben. Pero si vas tú, éramos formados unos 80 gentes. Habíamos salido a las 2 de la tarde, 20 con licencia. De las 2 de la Órale. mañana a las 2 de la tarde. ¿Verdad? No, Llega un saca. momento en que no sabes qué estás haciendo ahí adentro, qué están haciendo, y le preguntas al oye, ¿por qué? 30 diarias. Pues 30 diarias es nada. Pues sí. ¿En 8 horas? Digo, para No. alta necesidad. Si tienes 80 firmadas, pues debías sacar las 80, ¿no? Mínimo. No, ese tamaño, 10 por hora. y ya lo estás comentando tú, lo que pasa con el registro civil. Es Claro. interminable, agotado, que hay alguien más listo, que hace rutas diferentes y hace un negocio con Tremendo. los ciudadanos. Pues sí. María Luisa, tenías un Yo tema tengo pendiente. tres minis asuntos. A ver, Uno, a ver. Que en la zona huasteca el delegado de la Conagua hizo ahí un ridículo para agradarle a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que hoy es su Ujú. cumpleaños. ¿De Felicidades a la paisana poderosa, Rosa Isela Rodríguez. Y sacó ahí a 2, 3 parientes con camisa, con playeras que dicen Rosa Isela, o sea, ya futureando. Bueno, esa es Futureando. una. La otra es que en el proyecto de sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral nos tumban a un magistrado, José Luis Contreras. Órale. Se va a votar antes del día 15. Ese es el proyecto. Ajá. Y dice pues porque no había cumplido un año Fuera de... ser fiscal. O sea, lo que le afectó Ah, fue ok. haber sido fiscal y Sí, pues, sí, bueno, sí. que ahí sería litigable, porque pues no existía para entonces la ley y no existía para entonces el reglamento. Pero bueno, de que lo tumbaron, pues ya Ya lo le traen dieron- ahí. ya le dieron Por lo pronto. Por Muy lo bien. pronto y en calidad de mientras. Y ahí me quedo con la del gobernador cuando le preguntaron sobre ese tema. Y bueno, el que se tiene que caer, que tiene que caer, que cumpla o no cumpla. Ahí está. Cumplió, ¿verdad? No cumplió, se cayó. Que se caiga el que se tenga que caer. Tienes que caer. Y fue a presunta expresa del exfiscal, ¿no? Que oiga, Así pero él es. se acaba de salir, no le hace. A ver, que quede muy claro. El que se va a caer, no entra. Se va. punto. O sea, ahí le cumplió, ya se la cumplió. Ya se la cumplió. Y bueno, Sí. vienen los informes, efectivamente, el informe de ya cuarto Sí. del Cuarto, gobernador. mamá, ya estamos. Y los primeros En de menos los días. alcaldes, de los Sí, 59 presidentes municipales. Los primeros de los Pues vamos a ver qué 59. tienen que decir, ¿no? Sí, claro. Y nos vamos con el cuarto ya del gobierno del estado. ¿Ya? El cuarto. Y el primero de todos los demás Y el trienios, sí. trienizos. Es el cuarto y digo, la carrera por la gobernatura ya inició desde cuándo, pero pues de todos modos tendrá un efecto al final de cuentas este Hay informe. algunos que será su cuarto informe. Y que por cierto también, También, van a presidentes Sí. municipales. diputados federales, diputados locales también ya empezaron con algunos. Nosotros tenemos una diputada federal que se llama Aremi Velasco, creo. Sí, sí, sí. Las 12. Tenemos un diputado local que se llama Tomás Zavala, bien, pero de pena ajena, el señor ignorante, prepotente, fea Todo se le persona. juntó. Todo se lo juntó al señor. Y tenemos, ¿qué más? Los dos senadores. 3 senadores. ¿Quién es el otro senador? Pues es No, nomás Ruth González Verónica, y Ruth, Verónica del y- PAN. Verónica Rodríguez y Gilberto Hernández y Villalobos. Gilberto Hernández Villalobos. Pues a ver qué no tienen que Se me informar olvida. los señores. Muy la bien. presidenta del PAN y Y senadora. presidenta del PAN y senadora. Cierto. Así es. Que por Muy cierto bien. la ventilaron ahí estrenando un vestido de Purificación García, que es una diseñadora española. Pero la neta es un vestido chapita, ¿eh?
La verdad Patito. creo que ella, Patito. no, ella perdería mucho si cambia su buena capacidad discursiva por un che vestido. Muy bien. El mundo de León Ya me González, voy, ronda corta. Mientras no les compre- Ronda corta, pues fíjate que hablando de informes y lo que se avecina de todos esos funcionarios, yo quisiera hacer un paréntesis, porque también vamos a cumplir 4 años de manera ininterrumpida, salvo sus raras excepciones en este programa. El próximo no manches, 23, sí, 4 años, gracias al gerente general Nicolás Guau. Contador. Bueno, déjame 4 años el presumir que ahorita me dan 23. la palabra. Ujú. Perdón. Ando me dan a mal mí yo la en todo. palabra. Es Sí, que sí, sí. vamos a Dale, llevar dale. las cuentas. Entonces, Bueno, pensé que pues teníamos una. vamos por el 4º año en plataforma política. Perfecto. Parece que fue Igual que ayer. el Gober, ay, Hay que hacer Igual algo. que el Gober. Él Hay empezó que el hacer domingo algo. 25 de septiembre y aquí iniciamos el viernes 23 de septiembre, la nueva Bueno, pues un época de pastelito que no pase. algo que no vaya a Sí, pasar pues ya desapercibido. para acá, o Ese vamos o nomás vienen. engorda, o vamos o vienen. Perfecto. Bien, Háblense. y termino yo mi intervención en lo cortito, pues que ahí anda un tema en que todavía no se anuncia, al parecer, y ojalá sea una realidad, pero ya se andan peleando quién gestionó la posible pavimentación de la parte sur de la Avenida de las Torres. Órale. Y precisamente el diputado local tuvo por ahí la semana pasada, donde él mismo publicó que estuvo con los potosinos sin valor, con potosinos con valor, que estuvo en una reunioncita y donde dijo que no le vayan a decir a nadie, pero que él fue el gestor de esa obra. Cuando ese mismo día, J. Guadalupe Torres también vino por acá, el mismísimo día, y le dijo José Paz que cómo iba la gestión de De la Avenida ampliación de de las las Torres a José Ahora, Paz. ¿y se va a dar? Y también, pues ojalá todo parece que sí, pero Órale, pues qué ojalá. bueno, ¿no? Y ojalá, Fíjense, nuestro diputado local es tan inepto, el Tomás Abalán, que no se ha subido una sola vez a tribuna en un año. Hombre, válgame Dios. Pues caray. Yo nomás para recordarles y decirles que Región Centro está cumpliendo 15 años en ese septiembre. Un día Nos deben primero de las septiembre, cámaras. pero todo el mes nos vamos Dos. a festejar. Por ahí va a ver dónde coincidimos. Dos pasteles, 15 dos años. Te pasteles. tocan las 15 días. años. y 15 años no es cualquier fecha. Nos vamos a No, no, empastelar. Te un bonito vestido. De marca, quinceañero, Por favor, quinceañero, nos vamos a empastelar. Y un servidor tiene 8 años. Necesita algunos estar en ese chambelanes proyecto. o chambelanas. Muy bien, muy bien. María Luisa, ronda final. Gracias. Pues vamos a ver qué nos deparan nuestros funcionarios públicos en este septiembre y ya veremos, dijo un ciego. Muy bien. Pues el próximo viernes a las 3 de la tarde tenemos una cita de nueva cuenta para estar juntos en Plataforma Política. Agradecerles desde luego la oportunidad de este día y programarnos para el próximo viernes. Muchas gracias por su presencia. Mira nomás. Esto mira. va a pasar a los libros de historia cuando se vayan los de la 4T. Pero a ver si no meten un amparo Noroña para que desaparezca esa escena de los Esa libros. escena de los Yo libros. pensé que para que desaparezca Noroña. Ay, Ok. Sale, Gracias. buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. gracias, buenas tardes. Felices Buenas fiestas. tardes. Igual.